Bien, último tiempo, muchas gracias por todo. No sé si vamos a poder saludar a todos, como dije antes, pero estamos muy contentos. No sé si se dieron cuenta, pero no predico más de 30 a 35 minutos. El tema que Jorge me puso agua en el termo para el viaje, entonces me dice, si se enfría es culpa del predicador. Entonces, bueno, a través de la sugerencia de Jorge, achiqué un poquito todo el tiempo para que no se me enfríe el agua en el termo para llegar hasta Buenos Aires. Pero nada, estamos muy contentos y muchas gracias por todas las muestras de amor. Quería terminar compartiendo un pasaje de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Es un pasaje conocido que habla de crecer. Está la misma palabra creciendo allí. Y en algo que tenemos que seguir creciendo es en la obra de Dios, ¿no? Seguir creciendo en la tarea que estamos haciendo. Fíjense en lo que dice allí, 1 Corintios 15, 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el pasaje anterior de 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección y la esperanza maravillosa que tenemos de que un día vamos a resucitar. Así que el Señor está diciendo, así que teniendo en cuenta que un día vamos a resucitar, y ahí habla de todo el programa de la resurrección, de todas las muestras de la resurrección, de cómo va a ser todo este proceso, Él dice, teniendo en cuenta esto, algo tenemos que hacer mientras seguimos en este mundo. Y es interesante porque allí utiliza 3 palabras, así que, hermanos míos amados. Lo que Dios está queriendo hacer aquí es tratar de unirnos, de fortalecernos entre nosotros. Utiliza la palabra amados, que es concebidos del mismo vientre. Y yo estaba pensando, y podría el Señor haber puesto solamente, así que, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Queda muy bien la oración. Pero Él utiliza, así que, hermanos míos amados. Yo creo que el Señor quiere establecer aquí la unidad de nosotros. Si algo tenemos que terminar en esta conferencia pensando es que tenemos que seguir unidos, firmes. Fuimos concebidos, somos hermanos, concebidos del mismo vientre. Si estamos aquí no es por nuestra elección, sino porque fuimos concebidos por Dios, dice la palabra de Dios, a través del Evangelio. El apóstol Pablo decía, podemos tener 1000 ayos, pero yo, como vuestro Padre espiritual, os concebí a través del Evangelio. Hermanos, si estamos aquí, somos partes de una misma familia, por eso nos llamamos hermanos, porque fuimos concebidos por Dios a través del Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos concibió espiritualmente y ahí comenzamos a ser parte de la iglesia de Dios. Pero no solamente dice que fuimos concebidos, sino dice hermanos míos. Ahí habla de pertenencia, es un adjetivo posesivo, o sea, yo le pertenezco a mi hermano y mi hermano me pertenece a mí. Está hablando de cercanía, no somos hermanos alejados, sino hermanos cercanos. Y termina diciendo amados, cariñosos, cuidadosos, que nos protegemos, que nos cuidamos. Hermanos, si vamos a seguir hacia adelante, tenemos que entender este concepto. Somos hermanos concebidos por Dios, no estamos aquí sino por la gracia, la bondad, la misericordia y el milagro de Dios en nuestras vidas. Somos cercanos, nos pertenecemos, nos tenemos que amar, nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Yo le pertenezco a mi hermano y mi hermano me pertenece a mí. Y somos amados, que nos queremos, que nos protegemos, que nos valoramos, que nos interesamos. En un mundo que no se interesa por nadie, los hermanos, entre nosotros tenemos que interesarnos. Estaba hablando con Andrés y todo un proyecto de estar preparando personas para mandar misioneros a Venezuela. Hermano, no saben la necesidad que hay en Venezuela. Y a pesar de toda la necesidad económica que tienen, no hay los elementos básicos para vivir, están fieles en el Señor.
Oremos por Venezuela, por los misioneros que están ahí, por las iglesias, por los hermanos, para que puedan seguir fieles, no abandonen. Hoy cuando venía a la cena del Señor me mandaron un videíto de un hermano con su esposa yendo a la iglesia. ¿Saben dónde iban? Arriba de un camión. Porque dice que del 100% del transporte público solamente queda el 8%. Ya no hay transporte público. ¿Por qué? Porque no hay neumáticos, no hay baterías, no hay repuestos. Entonces cuando se rompe algún colectivo ya no lo pueden arreglar. Iban arriba y pasaba el videíto de cómo estaban yendo hasta la iglesia. Y nosotros a veces tenemos tantas comodidades, ¿no? Y los hermanos están pasando tantas necesidades, así que oremos por ellos, porque son nuestros hermanos, concebidos por Dios, cercanos, nuestros, no son alejados, no son que no los conocemos, y los queremos, somos cariñosos. Pero entendiendo esto, el Señor quiere unirnos y desafiarnos a seguir adelante. Una vez que Él nos hace pensar que estamos juntos, que tenemos que seguir unidos, que nada nos distancie, podemos tener problemas, podemos tener inconvenientes, vamos a tener conflictos, pero tenemos que solucionarlos, arreglarlos como una gran familia. En nuestra familia, cuando hay algún problema, ¿qué hacemos? Yo me siento, traigo a mi esposa, a mis hijas y charlamos y esto y aquello, qué pasó, cómo podemos solucionar esto. Hay problemas emocionales, físicos, hay problemas económicos, tenemos que solucionarlos. Y en medio de la iglesia también. Nada tiene que romper esto que fuimos concebidos por Dios, nada. Y tenemos que seguir luchando juntos. Y después de esto, el Señor dice ahí, y nos da, yo creo que 3 conceptos en los cuales no podemos ni en lo más mínimo negociar, ni en lo más mínimo. Él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Él utiliza 2 palabras allí. Firmes es la idea de un militar, ¿no? Que se para firme y está allí plantado, que no se mueve, que pasa cosas a su alrededor, pero está plantado allí, firme. Y está hablando de los principios que hemos conocido, firmes y constantes. La palabra para constante también es inamovible, pero me da la idea de una persona que está firme en sí misma, avanzando constantemente, firmes y constantes, firmes y avanzando. ¿En qué? En la predicación del Evangelio. Hermanos, si hay algo que no podemos dejar de hacer es seguir compartiendo el Evangelio. Sabiendo que estamos unidos, juntos, ¿qué tenemos que seguir compartiendo? La palabra de Dios, el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio. Y hoy nos quieren decir un montón de cosas y cuestionan la salvación, hermanos. Hay iglesias que están siendo divididas por estas cuestiones doctrinales y nosotros tenemos que seguir manteniendo este firme Evangelio, de seguir compartiendo la palabra de Dios. Y si estás aquí y nunca recibiste a Cristo como Salvador, lo mejor que te podemos compartir es el Evangelio. Que estamos lejos de Dios, apartados, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Ese Dios santo que hablábamos antes, no puede entrar ningún pecado delante de Él. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la palabra. Y no podemos entrar con ese pecado delante de Dios. Entonces, Dios, sabiendo eso, ¿qué hizo? Movió a su Hijo desde el cielo para venir a este mundo. Eso es lo que dice Juan. En esto se mostró el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no podíamos hacer nada para solucionar nuestro pecado, no podemos hacer nada, pero Cristo vino desde el cielo, fue movido desde el cielo a esta tierra para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros tenemos que recibir ese regalo. Es un regalo de Dios que tenemos que aceptarlo. Y es personal, yo no lo puedo aceptar por vos. Cada uno de nosotros tiene que aceptarlo. Tiene que aceptar el regalo de Dios. Y hermanos, eso es lo que tenemos que seguir predicando constantemente.
Si en algo quiero animarlos en esta noche es sigan predicando en las horitas felices, en la escuela dominical, en las reuniones, donde se encuentren, con los adolescentes, con los preadolescentes, con los jóvenes, donde estén, sigan compartiendo la maravillosa palabra de Dios que va a transformar la vida de las personas. No hay otra cosa. Déjenme contarle una historia. Tengo aquí un librito, este es de La Buena Semilla, del Ministerio La Buena Semilla. Cuando llegó a mis manos yo digo, es una muy buena historia para contarla, y donde puedo la cuento. Es la historia de un chico que se llama Julián, es una historia verdadera. Cuenta este libro que Julián era un jovencito que nació con algunos problemas físicos y se iba deformando cada vez más. Cuando todavía podía salir a jugar y a caminar, dice que con sus muletas iba y jugaba con los chicos en la calle, y en algunas ocasiones dice que entraba a una iglesia y esa iglesia tenía una pequeña estufa y se arrimaba allí por el frío, se quedaba allí cerquita de la estufa, calentándose un poco y escuchando al pastor, escuchando del amor de Dios, escuchando que el pastor hablaba de que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y fue así, fue transcurriendo la vida, perdió a sus padres, quedó huérfano. Y Julián dice que llegó un momento donde ya no podía más salir, ya no podía caminar ni aún con las muletas. Entonces lo colocaron en el altillo de la casa de una tía, allí está la ilustración. Tenía una pequeña ventanita donde dice que él ahí a través de la ventanita veía lo que estaba pasando afuera, si había sol, si estaba de día, de noche, si estaba nublado, si llovía, si había viento. Él estaba viendo todo eso, era lo único que tenía, el único contacto que tenía con el exterior. Entonces dice que una vez Martín, un amigo suyo, viene hasta su casa y contento le dice, Julián, ¿sabes qué? Me voy a ir de la ciudad, me voy para otro lado y te quiero regalar 5 pesos, cómprate lo que quieras. Y Julián pensó y dice, ¿sabes una cosa, Martín? Anda a la librería y comprame una Biblia. Quiero leer. Martín le dice, pero Julián, guardate eso y comprate cualquier cosa, cualquier otra cosa. Y Julián le dice, no, anda, comprame la Biblia. Cuenta la historia que este amigo compró la Biblia y Julián empezó a leer la palabra de Dios. ¿Y saben qué? En un momento recibió a Cristo como Salvador personal. Y estaba allí, en su casa, en su cama, en su altillo, sin contacto. Y Julián dice que pensó algo, dice, yo no me puedo quedar con esto que tengo, yo tengo que hacer algo, voy a hacer algo. Y se le ocurrió una idea, le dice a la tía, que era la que le daba los alimentos y lo cuidaba un poco, le dice, tía, ¿sabes qué? No me traigas más leche, lo que quiero que hagas ahora es que me compres papeles y lápices. Lo que ibas a gastar para la leche, comprame papel y lápiz. La tía dice que no entendía absolutamente nada, pero dice, lo hizo. Bueno, le trajo papel y lápices. ¿Saben qué empezó a hacer Julián? Comenzó a hacer escritos de versículos de la palabra de Dios, algunas frases que él creía que Dios le estaba guiando, y lo tiraba por el altillo de su casa. Lo tiraba por el altillo a la gente que pasaba ahí por la vereda. Cuenta la historia que una vez dice que un hombre pasó allí, encontró uno de esos papeles, lo tomó, lo abrió, y este hombre se había alejado de Dios, y el versículo que estaba allí lo hizo recapacitar y reconoció que tenía que volver a Dios. Dice que estaba parado frente a la casa y dice, alguien de esta casa tiene que haber tirado estos papelitos. Fue y golpea la puerta de la casa y sale la tía y le dice, quiero hablar con la persona que está escribiendo estos papelitos. Y la tía le dice, sí, es Julián, está arriba. Este hombre sube y le dice, hola Julián, ¿vos sos el que escribís esto? Sí, yo soy el que los estoy escribiendo. Entonces este hombre en agradecimiento le dice, Julián, quiero cuidarte. Quiero llevarte a un lugar donde te puedan alimentar, puedas estar caliente, cuidado, protegido. ¿Saben qué les dijo Julián? Julián le dice, muchísimas gracias. ¿Sabe una cosa? Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir, pero quiero seguir haciendo esto. Quiero seguir proclamando la palabra de Dios. Y fue así. Entonces este hombre le dice, está bien, no te puedo obligar, voy a poner una señora para que esté cuidándote y trayéndote alimento. Y puso una señora, le traía alimento diariamente, pero dice la historia que
el próximo invierno ya Julián no resistió y murió. Julián murió. Esta señora dice que comienza a juntar las cosas, juntó la Biblia que era de Julián y hace un envío a este hombre que le estaba pagando a esta señora y le envía la Biblia. Este hombre cuando recibe las cosas de Julián dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y este hombre tenía un hijo que estaba rebelde con Dios, que no quería saber nada de Dios. Y dice, le voy a regalar la Biblia de Julián a mi hijo. Déjenme leer textualmente la última parte de este libro y dice, el joven abrió la Biblia y comenzó a leerla. Quedó sorprendido al ver los numerosos pasajes subrayados por el pobre muchacho enfermo. Y al leer la dedicatoria simple pero elocuente de la primera página, escrita 3 días antes de su muerte, que decía así, que este libro sea para quien lo lea tan precioso como lo fue para mí. Su corazón fue tocado profundamente. Aceptó a Jesús como su Salvador y halló paz con Dios. En su alma nació un nuevo sentimiento hacia los pecadores perdidos y en su deseo de hacer conocer a otros la buena nueva de salvación viajó a África para predicar el Evangelio a los que estaban lejos. Termina la última frase diciendo, la bella historia de Julián, el niño que trabajó para el Señor desde su cama en un oscuro altillo, es conocida por muchos africanos que han aceptado el mensaje de salvación llevado hasta esas tierras por el joven que halló al Salvador leyendo la pequeña Biblia que pertenecía a Julián. Tremendo, hermanos. Nosotros a veces tenemos la salud, los medios, los recursos y no seguimos creciendo en la obra del Señor, no seguimos dando a conocer la palabra de Dios. Qué tremendo ejemplo de este muchachito, ¿no? Que a través de su enfermedad siguió predicando la palabra de Dios. Hermanos, si en esta noche tenemos que salir de aquí, tenemos que salir motivados a seguir predicando el Evangelio, a seguir creciendo en la predicación del Evangelio. No podemos negociar esto. ¿Saben lo que pasó cuando compartí esta historia? Estaba en una iglesia allí en Berazategui, en una iglesia donde van mi hija y su esposo, y un chiquito escuchó. ¿Saben qué hizo? Hizo avioncitos. Este es un avioncito que me trajo la mamá de este chico, ¿no? Y él escribió algunas frases en el avioncito, invitando a otros a la iglesia. Yo digo, ¿cuántas cosas podemos hacer para el Señor, no? A veces nos limitamos a ciertas cosas, ¿no? Y hermanos, si les quiero animar es a seguir predicando el Evangelio. Este chico iba por las calles de su barrio tirando estos avioncitos, dice, me contó su mamá. Y me lo guardé como testimonio. ¿Cuánto más podemos seguir haciendo, no? Hermanos, están aquí trabajando, sirviendo, conjuntos, con diferentes programas. Sigan adelante. Si hay algo que no tenemos que negociar y en lo que el Señor nos sigue manteniendo firmes y constantes, allí plantados y manteniendo la doctrina y lo que estamos sabiendo y marchando hacia adelante, es en el Evangelio. Es en el Evangelio. No dejemos de predicar el Evangelio. Pero no me quiero extender mucho más. Dice la palabra de Dios, estad firmes y constantes, y después dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Allí la palabra crecer es la misma que estábamos estudiando, es abundar, es sobreabundar. No podemos decrecer, no podemos estabilizarnos, tenemos que seguir creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. Cuando habla de la obra, está hablando de un esfuerzo que tenemos que hacer. No es sencillo, no es fácil. Y ustedes lo saben, ustedes están construyendo un salón, todo lo que se invirtió acá, no es fácil, no es sencillo. Es trabajo, es esfuerzo, es dinero, es tiempo, es vida que estamos invirtiendo para la obra del Señor, pero es el mejor lugar que podemos hacerlo. Y el Señor dice, tenemos que seguir abundando. Hermanos, llegamos hasta aquí, 81 años, vamos a seguir abundando.
Vamos a seguir más adelante, vamos a seguir ganando más personas. Yo creo que si hay algo que no tenemos que negociar es el Evangelio, pero tampoco el esfuerzo. Porque aquí dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y me encanta esa palabra, siempre. No dice cuando Macri nos aumente el sueldo, ¿no? O cuando tengamos todos los recursos, o cuando no tengamos más inflación. La palabra siempre es siempre. No hay otra traducción, siempre. No hay momentos buenos, no hay momentos malos, tenemos que seguir creciendo. Y para mí los hermanos de Venezuela son un testimonio de eso. Un pastor me decía, ¿sabes una cosa? No, tengo un instituto bíblico donde hombres vienen a estudiar la palabra de Dios y no tengo con qué alimentarlos. No tengo con qué alimentarlos. El sueldo mínimo era $1. El sueldo básico, $1. Y no tenían, y tenían que salir de los familiares que pescaban en la costa y ir y buscar pescado allá. Algún familiar que tenía alguna vaca en el campo y ir a buscar para seguir alimentando. Pero hermanos, esos hermanos estaban firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, a pesar de todo. Y este es el desafío que Dios nos motiva. El esfuerzo tiene que seguir adelante, tenemos que seguir esforzándonos siempre. El Evangelio tiene que ser inamovible, pero tenemos que seguir creciendo nosotros en el esfuerzo que sigamos haciendo en la obra del Señor. Y lo que más me gusta es que aquí dice la obra del Señor. No es de un líder, no es de una persona, no es de BBN, es la obra del Señor. Y yo siempre digo, todos nosotros hacemos una pequeña parte en la gran obra de Dios. La obra es inmensa, no se limita a un lugar, a un espacio. La obra del Señor es inmensa, cubre todo este mundo y nosotros estamos haciendo una pequeña parte en Esperanza, en Buenos Aires, en Rafaela, en Santa Fe, en Felicia, donde estemos. Estamos haciendo una pequeña parte en esa gran obra de Dios. Y el esfuerzo no tiene que bajar, tenemos que seguir adelante. Una vez dice que el general William Bott, quien era el fundador del Ejército de Salvación, fue llamado por la reina Victoria de Inglaterra porque había escuchado de todo lo que había pasado, ¿no? No sé si alguien leyó la historia del Ejército de Salvación, es impresionante lo que este hombre junto a su esposa y su familia comenzaron a hacer en Inglaterra y ir a los lugares más bajos de Inglaterra y comenzar a predicar el Evangelio y las personas eran transformadas. Al punto que llegó hasta la reina Victoria todo lo que estaba pasando. Y entonces la reina Victoria lo hace llamar y viene William Bott y la reina Victoria le pregunta, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace que usted sea diferente? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y este hombre le dijo muy sabiamente, ¿sabe una cosa, reina? Hay muchas personas que tienen pasión por los deportes, hay gente que tiene pasión por el dinero, hay gente que tiene pasión por un buen vivir. Yo tengo pasión por las almas. Y ahí estaba la diferencia. Hermanos, si algo no tenemos que tener y dejar de seguir amando las almas de las personas. Eso es lo que nos va a llevar a seguir creciendo en el esfuerzo que hagamos. Hay muchas personas que están afuera que no conocen al Señor. Tenemos familiares que no conocen al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que todavía no conocen al Señor? El viernes, antes de venirme, el esposo de una prima mía había tenido un accidente y lo habían chocado, le quebraron el fémur, estaba internado allí. Había sido la semana pasada, yo sin saber, llego a Rafaela y Dios me dio la oportunidad de poder ir a visitarlo. Estaba llorando allí cuando le compartía el Evangelio, de que tenía que recibir al Señor como Salvador. Hermanos, eso no lo podemos perder nunca. El esfuerzo de seguir compartiendo el amor de Dios hacia las personas. Y si usted está aquí y todavía no conoció a Cristo, le queremos decir que Dios le ama. Dios movió a su Hijo para venir a este mundo a morir por sus pecados.
y usted tiene que recibirlo en su corazón. Pero terminando, miren lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en el Evangelio, creciendo en la obra del Señor siempre, en el esfuerzo que hagamos, sabiendo, entendiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí yo creo que está hablando del estímulo que nosotros tenemos que tener. El estímulo es que todo lo que nosotros hagamos en el Señor no es en vano. En el Señor es que el Señor sea quien dirige nuestra obra. No lo hacemos para aparentar, no lo hacemos para impresionar, no lo hacemos para quedar bien. Si trabajamos para el Señor, ¿qué va a hacer? Va a dar el resultado. Dice que la obra en el Señor no es en vano. Y este tiene que ser nuestro estímulo. Saber que trabajando para el Señor vamos a tener resultados. Nosotros entregamos las semillitas y no sabemos a quién se las entregamos. Por eso son semillitas, ¿no? Vamos sembrando. Y no tiene un teléfono a propósito, ¿para qué? Para que las personas escuchen la palabra de Dios. No nos interesan que se pongan en contacto con el ministerio, queremos que escuchen la palabra de Dios. Entonces vamos repartiendo semillitas. Y tengo testimonios de gente que encontró la semillita en una basura, un recolector de basura, una noche dice que recolectó basura y encontró una tarjetita tirada, la levantó, la limpió un poquito, se la guardó. Después cuando terminó, llegó a su casa, dice que comenzó a escuchar la programación y recibió a Cristo como Salvador. Es sembrar la palabra de Dios. Es el estímulo de saber que si hacemos algo para el Señor, no es en vano, no es vacío. Tiene resultados. Todo lo que hagamos para compartir la palabra de Dios, el esfuerzo, va a tener resultado, hermanos. Así que les aliento a seguir adelante. En 1904, allí en Gales, dice que vivió un hombre, Evan Roberts. Dice que era muy joven y por 13 años estuvo orando para que Dios haga algo allí en Gales. Que Dios pueda transformar la vida de las personas. 13 años orando y orando y orando y orando. Cuenta que él trabajaba en las minas y entonces cuando le daban el tiempo libre agarraba su Biblia y se ponía a leer la palabra de Dios, orando y clamando a Dios para que Dios haga una transformación en la vida de las personas. Dice que una vez comenzó a hablar con un joven amigo y le dice, ¿crees que Dios puede hacer un avivamiento, que Dios puede hacer algo? Y este joven le dice, sí, creo que podemos hacer algo. Y estuvieron orando y siguieron orando. Cuentan que dice que en 6 meses 100.000 personas habían recibido a Cristo como Salvador. ¡Oh! Tremendo. Cuenta la historia que dice que las comisarías ya no tenían presos. Los comisarios, ¿saben qué hacían? Cerraban las comisarías y se iban a la reunión. Dice que las obras de teatro, los actos deportivos, ya no iban a esas ciudades, porque nadie iba, todos iban a la reunión. Dice que los juzgados tenían el 50% menos de trabajo, claro. Ya no había gente que estaba presa. Cuenta la historia que dice que las mujeres que trabajaban en prostitución dejaban lo que estaban haciendo y volvían a sus casas, reconstruían sus familias. Los hombres borrachos dejaban lo que estaban haciendo, volvían a sus hogares y a través de cuidar su dinero podían seguir sosteniendo a su familia. Dios estaba haciendo una transformación maravillosa a través de la predicación del Evangelio en ese lugar. ¿Saben lo que más me llamó la atención? Dice que los caballos que utilizaban para ir hasta las minas, claro, utilizaban caballos para llevar los carruajes y sacar los minerales y sacarlos de la mina. Dice que los caballos tuvieron que ser reeducados. ¿Por qué? Porque cuando los domaron los habían educado con malas palabras. Y ahora dice que los que conducían estos carruajes ya no decían malas palabras y los caballos no sabían para dónde salir. Tremendo lo que Dios había hecho. Porque estos hombres y mujeres habían sido transformados por el poder de Dios. Y ese Dios de 1904 es el mismo Dios que tenemos hoy y que vamos a seguir teniendo. Por eso Dios nos anima, hermanos, a seguir creciendo, a seguir avanzando, a no detenernos, a seguir predicando el Evangelio, a no entregar, a no claudicar,
Por más que otros digan otras cosas, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de algunos, es la palabra maravillosa de Dios que transforma la vida de las personas. No decaer en el esfuerzo que hagamos. Sigamos esforzándonos, creciendo, sobreabundando en la tarea que estamos haciendo. Estás haciendo algo y tal vez estabas con ganas de dejar, ¿no? Ya estamos llegando a la última parte del año y algunos estamos cansados y decimos, ya está, ya no quiero seguir. Ya voy a dejar la escuelita, ya voy a dejar la actividad de niños, de adolescentes, de jóvenes. El Señor nos anima a seguir adelante, a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un estímulo. Sabemos que toda la obra que hagamos en el Señor no es en vano. El Señor nos va a recompensar. Das un tratadito, Dios te va a recompensar. Una noche, ya eran como la 1 de la mañana, volvíamos de una reunión de matrimonios y pasé por un peaje y le di una de las tarjetitas a una chica que me cobró el peaje ahí. Le digo, es para que escuche una emisora cristiana. Miró la tarjetita y dice, esto es lo que necesito. Y a veces no sabemos cuando entregamos un tratadito qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Pero Dios sí lo sabe. Nosotros tenemos que ser fieles, hermanos, en seguir compartiendo la palabra de Dios. En el Evangelio, en el esfuerzo, en el estímulo, no negociar eso. Seguir adelante. Y Dios seguramente nos va a seguir llevando por muchos años más. Ese es mi deseo. Que Dios siga prosperando la obra aquí. Y la obra no lo hace una o dos personas, no lo hacen los ancianos de la iglesia. La obra del Señor la hacemos todos. Cada uno de nosotros es importante, cada uno tiene dones, tiene capacidades que fueron dadas por el Señor para trabajar, para servir, para edificar a los santos y para alcanzar a las personas. Así que terminando en esta noche vamos a orar, agradeciendo al Señor porque podemos compartir su palabra y en especial yo creo que tenemos que terminar diciéndole al Señor, Señor, gracias por estos 81 años. Orar y pensar en que tenemos que seguir creciendo. En la gracia del Señor, en el conocimiento, desechando cosas, deseando cada vez más la palabra de Dios. Crecer en nuestra santidad, crecer en el Evangelio, en el esfuerzo, en el estímulo, porque Dios va a recompensar todo lo que hagamos para Él. Tal vez en esta noche tenemos que decirle al Señor, Señor, renueva nuestras fuerzas, danos ganas para seguir hasta que tú nos vengas a buscar, para seguir adelante, para no decaer, para seguir llevando tu palabra. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tantos años de fidelidad aquí en este lugar, Señor. Oro por los hermanos que siguen adelante en la obra. Oro por todos aquellos que están detrás de ellos, Señor, sosteniéndoles. Oro por las esposas fieles de aquellos hombres que están llevando adelante tu obra. Oro, Señor, por los jóvenes que van a venir detrás de ellos. Para que, Señor, no decaigamos en el esfuerzo, en el estímulo, en el Evangelio, porque es lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Gracias por este testimonio, gracias por cada iglesia aquí representada en esta noche. Señor, queremos salir de aquí animados, fortalecidos en ti, para seguir llevando adelante tu palabra, que es lo mejor que tenemos. Señor, escucha nuestras oraciones. Si en algo hemos fallado, Señor, te queremos pedir que nos perdones, que nos ayudes, que nos fortalezcas y podamos seguir adelante en la tarea que tú tienes para nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.